Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto, hermano, hoy jueves 4 de febrero traer la enseñanza de los dones espirituales. Amén. ¿Está listo? ¿Está preparado? Gocémonos, hermano, con la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar porque fíjese, el día de hoy tenemos un estudio interesantísimo, hermano, que tiene que ver con el don de hacer milagros. Es el tercer don dentro de los dones de poder. Amén. Este don, fíjese bien, lo vamos a dividir en dos partes, es decir, en dos estudios. El día de hoy vamos a ver la primera parte que corresponde al estudio número 11. Y si Dios lo permite, la siguiente semana estaremos dando el estudio número 2 o bien la parte 2 para concluir con este don. Amén. Es un poco grande, es bastante vasto, mejor dicho, el hablar acerca de este don. Y por ese motivo, hermano, lo hemos dividido en dos partes. Así que, bueno, pues bienvenido a esta primera parte del don de hacer milagros. Amén. Es un don precioso, un don, hermano, que nos debe de interesar a todos. Y sabe algo, es un don que sin duda está en el pueblo de Dios. Y puede estar, hermano, enterrado, puede estar no descubierto, puede estar presente en una persona, hermano, que ni siquiera sabe, fíjese bien, que lo tiene. Y qué tremendo, hermano, es que cuando este don se descubra, híjole, hermano, ¿qué le puedo decir? Mire, la trascendencia de este don, lo que puede hacer este don en la voluntad de Dios, fíjese bien, es algo tan grande, pero tan favorable también para la obra de Dios. Amén. Vamos orando, amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que nos guíe. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche. Gracias por este tiempo hermoso que desde nuestros hogares podemos disfrutar, el recibir tu palabra, recibir esta enseñanza preciosa. Gracias por todos mis hermanos que ya están listos. Te pido que aquellos que van llegando, aquellos que se están preparando, asimismo se dispongan para recibir esta enseñanza de tu palabra. Espíritu Santo, te damos a ti la libertad para que hables a nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Gracias te damos, guíanos, Espíritu de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues vamos comenzando. ¿Qué le parece? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice, a otro el hacer milagros. Amén. Este es un don, fíjese bien, que indudablemente, hermano, ha sido dado al pueblo de Dios. Y como lo comentaba antes de orar, puede estar, hermano, en la vida de un creyente, en la vida de una persona, y esta, hermano, no darse cuenta de que tiene ese don. Pero sabe que este don, hermano, es muy importante. Este don, hermano, es precioso, es poderoso, hermano. Y sabe que hace mucha falta la manifestación de este. La manifestación de este don, hermano, fíjese, haría que dentro, fíjese bien, de las necesidades, de los problemas, de los conflictos que una persona vive o tiene en relación en su vida misma, mire, este don, hermano, operando en el poder de Dios, facilitaría, evitaría muchos gastos, haría cosas, hermano, tan sorprendentes que sin duda traerían una liberación tremenda al pueblo de Dios. Qué hermoso sería, hermano, que este don se descubriera en aquellos miembros que lo tienen y que fuera utilizado genuinamente bajo la voluntad de Dios. Mire, vea el ejemplo bíblico, por decirle algo. Mire, en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, leemos que, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, fíjese bien, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Note, hermano, hermana, que a través de los milagros extraordinarios que se hacían por mano del apóstol Pablo, estos redundaban, fíjese bien, en que también las enfermedades se iban de aquellos, hermano, que obviamente las tenían, que estaban enfermos. Pero note esto, también, hermano, como por medio del obrar en milagros, los espíritus malos, es decir, los demonios, aquellas personas que estaban endemoniadas o poseídas, quedaban, hermano, libres, quedaban hechas libres. Note, hermano, lo siguiente, el don de hacer milagros puede abarcar, fíjese bien,
una gran amplitud de situaciones de la vida de las personas. No solamente, hermano, aquellos actos que tengan que ver con una situación ajena a la vida de una persona, sino también, escuche esto, aquellas situaciones que sean propias de la vida de una persona, como una enfermedad o bien como una influencia espiritual o hasta como una posesión, hermano, demoníaca. En ese sentido, hermano, el don de hacer milagros, mire, es bastante completo. Y como lo vamos a ver a continuación, este don tiene la capacidad de trascender dos esferas muy importantes. La primera, que es, hermano, la del orden natural, y la segunda, que es la del poder humano o la capacidad humana. Vamos a ver por qué. Fíjese bien. Esto lo vamos a mencionar, hermano, con el hecho de poder definir lo que es un milagro. Al tratar de dar una definición de lo que es un milagro, mire, formulamos la siguiente definición, donde mencionamos que es un acto del poder divino, fíjese bien, superior al orden natural y también superior al poder humano. Era lo que le mencionaba ahorita hace unos instantes, ¿sí? Es un acto del poder divino. ¿Qué significa del poder divino? Que es exclusivo del poder de Dios. Entonces, cuando ocurre un milagro, podemos decir que es Dios actuando. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted por ahí escucha que pasó un milagro, que sucedió un milagro, ¿verdad? O cuando se habla simplemente de esa palabra milagro, hermano, es como poder ver en operación a nuestro Dios, al Dios que es todopoderoso, porque la misma palabra milagro nos hace referencia a un poder que es únicamente y exclusivo de Dios. Y es obvio, fíjese bien, que si es Dios quien estableció el orden natural, es decir, el orden en la naturaleza del universo, del planeta, del lugar en donde vivimos, hermano, es obvio que es Él quien puede, fíjese bien, cambiar ese orden natural para que por medio de su poder divino pueda ocurrir lo que como hombres sabemos que es un milagro. Y es obvio también, escuche esto, que el poder divino de Dios es superior al poder del hombre. Es por ello, hermano, que al hombre, fíjese, simple y sencillamente, hermano, estando tan limitado, estando, hermano, tan sujeto a limitantes, hermano, que precisamente Dios le puso, que Dios le estableció, pues es obvio, hermano, que el ser humano se percata fácilmente de algo que es milagroso. ¿Por qué? Porque donde el hombre no puede actuar, fíjese bien, es precisamente donde Dios hace algo que ante los ojos del hombre le resulta prácticamente inconcebible de poderlo asimilar. Es algo milagroso. Ahora, aquí vale la pena, fíjese bien, comentar lo siguiente. Generalmente cuando se habla de algo milagroso, el hombre lo relaciona con una palabra que hemos enseñado en otras ocasiones y que sin duda lo voy a hacer en este momento, que es la palabra sobrenatural, ¿sí? El hombre, fíjese bien, incluso los cristianos le llaman sobrenatural a ese poder en el que Dios se mueve, fíjese bien, que trasciende la esfera humana y obviamente que trasciende el orden natural del universo. Entonces, el hombre encontró una palabra que es esa, sobrenatural, para definirlo así. Pero le digo algo, es un error. La palabra sobrenatural, hermano, no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Y en un lunes de Instituto Bíblico, fíjese bien, hace ya algo de tiempo, ¿verdad? Yo compartía la raíz de esa palabra. Las raíces, hermano, que componen la palabra sobrenatural. ¿Y sabe qué descubrimos? Descubrimos, hermano, que las raíces de esa palabra sobrenatural nada tienen que ver con Dios, sino todo lo contrario. Tienen que ver, fíjese bien, con la suerte, con la magia, con los poderes ocultos. Tiene que ver, simple y sencillamente, con lo que Satanás, fíjese bien, ha diseñado para poder seducir, para poder persuadir, para poder fascinar al hombre, haciendo parecer que lo que está sucediendo es de Dios.
En otras palabras, lo sobrenatural no es de Dios, lo sobrenatural es del diablo, ¿sí? Por eso, hermano, quiero decirle que el término más correcto, fíjese bien, cuando queremos hablar de algo que trasciende lo natural y que trasciende el plano humano, sabiendo que esto proviene de Dios, el término más correcto, hermano, es decir que es un milagro. Amén. O que es una obra espiritual de parte de Dios. Pero el término sobrenatural, se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo, hermanos, a repetir. Debemos de tener mucho cuidado, porque hoy en día ese término, mire, se escucha en canciones, en alabanzas. Ese término sobrenatural, hermano, casi cualquier predicador, cualquier maestro de la palabra, cualquier evangelista, cualquier siervo, hermano, utiliza ese término para describir el gran poder de Dios. Y muchos de ellos utilizan el término sin saber las raíces de este, que apuntan directamente a poderes ocultos que tienen que ver con la muerte, con la magia, con los demonios y con el mismo Satanás. Por lo tanto, hermano, sobrenatural es una palabra que debemos de quitar de nuestro vocabulario cristiano. ¿Por qué? Porque no apunta en nada al poder de Dios. Todo lo contrario, al poder del enemigo. Pero milagroso, fíjese bien, sí es una palabra, hermano, que apunta a ese poder divino. Amén. Porque la misma palabra milagro, como la estamos viendo el día de hoy, fíjese bien, habla de ese acto de parte de Dios. Amén. ¿Quiere ver algunos ejemplos que están, hermanos, escritos en la Biblia? Mire, aunque no veamos las citas bíblicas, ¿verdad? Pero estos son algunos de los ejemplos, hermano, de acontecimientos que vienen registrados en la Biblia. El primero, fíjese bien, la lluvia para terminar con una sequía, ¿sí? El segundo, las aguas de un mar, fíjese bien, o un río divididas en dos, ¿verdad? Recuerda, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Fíjese bien, en tercer lugar, el detenimiento del curso normal del sol, ¿sí? Qué precioso es ese punto, hermano. Fíjese, en la Biblia viene registrado eso también, ¿verdad? Como, hermano, con fines de que el pueblo de Dios terminara una batalla, terminara con sus enemigos, ¿sí? Sucedió el milagro de que el sol se detuvo, ¿sí? Precioso. Le comento que luego vamos a ver las citas bíblicas de esto. Esto solamente mencionarle a grosso modo algunos de los milagros más sobresalientes que vienen en la Biblia. Amén. El cuarto, fíjese bien, la resurrección de los muertos. Sabe que cuando un muerto resucita, lo hace bajo la operación del poder milagroso de Dios, del poder espiritual de Dios. Amén. Y esto, hermano, a través, fíjese bien, de un don como el que estamos viendo, el don de hacer milagros, ¿sí? Fíjese bien, enseguida tenemos la provisión y la multiplicación de alimentos o agua, ¿sí? Mencionamos acá en la parte de abajo la protección divina en situaciones catastróficas, ¿sí? Mire, esto, hermano, no solamente lo vemos en la Biblia, sino que también, hermano, lo vemos en la vida cotidiana. Cómo Dios nos ha librado de un accidente, de un asalto, cómo Dios nos ha librado de una caída, de un golpe, cómo el Señor nos ha librado, hermano, de algo que cuando vimos que sucedió, hermano, nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos pasmados de saber que fue un milagro de Dios el que nos apartó de una situación precisamente que iba a terminar en una catástrofe. Amén. De hecho, hay testimonios de personas, ¿verdad?, que mencionan, hermano, que tal vez Dios les permitió ver hasta un ángel, cómo obró, cómo los acompañó, cómo los cuidó, cómo vieron a una persona que estuvo con ellos que nadie más vio, que otras, o sea, ningún otro testigo hay de que vieron a esa persona más que los que estuvieron en esa situación. Me explico. O sea, son situaciones, fíjese bien, en las cuales van ocurriendo al día a día, desde acontecimientos que están en la Biblia, hermano, hasta el día de hoy. Los milagros preciosos y poderosos de Dios, hermano, para su iglesia, para su pueblo. Y obviamente que con estos, hermano, fíjese bien, se pretende que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Fíjese bien,
Vamos a hablar acerca de lo que viene siendo alguna información general acerca, hermano, de los milagros. Amén. Esto nos va a servir, fíjese bien, para tener una línea completa, pero sobre todo doctrinalmente sana respecto a cómo es que Dios obra en este tema de los milagros. Amén. Fíjese bien, por principio de cuentas podemos comenzar que un milagro es una intervención en el curso normal de la naturaleza. Creo que esto lo explicamos desde el punto que mencionamos en relación a lo que es un milagro. Decíamos que es un acto del poder de Dios, ¿sí? Que trasciende o que supera el orden natural y también al poder humano, ¿lo recuerda? Bueno, pues un milagro, fíjese bien, es una intervención. ¿Y quién interviene allí? Quien interviene, hermano, allí es Dios mismo. Por eso, hermano, le decía también hace un momento que cuando hablamos de un milagro, ¿cómo se llevó a cabo este? Es ser testigos, escuche, de como si hubiéramos podido haber a Dios mismo obrar en esa situación. Como si lo hubiéramos podido ver con nuestros ojos. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí menciono, hermano, que es una intervención en el curso normal de la naturaleza. Recuerde, hermano, que este mundo está sujeto a un orden que Dios mismo, hermano, así lo determinó, ¿sí? Lo que conocemos como la naturaleza, esta está sujeta precisamente a ese conjunto de leyes que Dios determinó para este mundo. Por lo tanto, ¿quién puede producir un milagro sino aquel que conoce cómo funciona la naturaleza con base a las leyes que Él mismo le dio a este mundo? Me estoy explicando. Solamente Dios, hermano, puede obrar en milagros así. Amén. Ahora fíjese, también, hermano, mencionamos en relación a los milagros que es un rompimiento temporal o parcial del orden acostumbrado en las leyes naturales. Es decir, cuando hablamos de este rompimiento es lo mismo que mencionamos acá. Es como una intervención. Pero escuche, es una intervención temporal o bien parcial. No es total ni es para siempre, sino que es una intervención, hermanos, de carácter, fíjese bien, de acuerdo a una situación, hermano, que amerite esa intervención precisamente de parte de Dios. ¿Estamos entendiendo? Es decir, si Dios, fíjese bien, toma la iniciativa de obrar en un milagro, haciendo una intervención en las leyes naturales de este mundo, bueno, quiero decirle lo siguiente: Dios lo hace de una manera temporal o de una manera parcial. No descompone Dios por completo las cosas, no las deja a medias tampoco, no las deja inconclusas, sino, escuche esto, sino que Dios interviene para favorecer, hermano, alguna situación tocante a los hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Así como Él interviene, Él lo vuelve a hacer, hermano, para volver a la normalidad aquello en lo cual Él tomó la iniciativa para poder intervenir. Mire, por ejemplo, en lo que estaba aquí escrito, en esto de aquí, en el detenimiento del curso normal del sol, ¿sí? En el libro de Josué, aproximadamente en el capítulo número 9, es donde vemos, hermano, esto. Cuando el sol se detiene para que el pueblo de Israel pudiera acabar con la vida de sus enemigos. ¿Sabe quién intervino ahí para que el sol se detuviera? Dios. Amén. Bueno, ¿qué le parece si con base a esto yo le comento que posteriormente, más adelante, en otro de los libros, fíjese bien, históricos, tenemos precisamente la historia de cómo Dios, fíjese bien, hace, fíjese bien, que aquella intervención que hizo en Josué capítulo 9 de detener el sol, ¿sí? Más adelante, en uno de los libros históricos, Dios, fíjese bien, vuelve a intervenir, ¿sí? En la naturaleza, en ese ciclo, hermano, del sol, en esos movimientos de la tierra, para, escuche esto, recuperar, por así decirlo, lo que la tierra perdió o lo que el sol perdió cuando se detuvo por causa de aquella batalla a favor del pueblo de Dios.
O sea, no sé si me estoy explicando. En el libro de Josué se detiene, pero más adelante, en otro de los libros históricos que vienen un poco más adelante, hermano, allí vemos cómo Dios recupera ese movimiento natural de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la misma, fíjese bien, naturaleza que Él estableció para la vida, para el universo, y cómo se rige a través de todo ese conjunto de leyes y normas que Dios, hermano, estableció. Se detiene en Josué y más adelante vemos la historia bíblica de cómo nuevamente el sol, fíjese bien, recupera esos grados, recupera, fíjese bien, esa posición que había perdido cuando se detuvo para que una batalla se pudiera ganar. O sea, hermano, ¿quién hace todo esto? Solamente Dios. Amén. Y como nos vamos a dar cuenta el día de hoy, fíjese bien, nos vamos a sorprender de cómo Dios puede obrar con la intervención del hombre o sin la intervención del hombre. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar en relación a los milagros en esta noche. Amén. Pero síganme, vamos a continuar. Fíjese bien. ¿Qué más podemos decir en relación, hermano, a los milagros? Fíjese bien. En relación al don de hacer milagros, el hombre participa, fíjese bien, con Dios para cumplir lo imposible. Es lo que ahorita le decía. Hay milagros que, fíjese bien, son de parte exclusivamente de Dios. Pero hay milagros que se llevan a cabo con la participación del hombre. Bueno, en el caso del don de hacer milagros, como es un don que se deposita en la vida de una persona, bueno, pues entonces Dios y el hombre, fíjese bien, participan juntos, ¿sí? Para poder cumplir lo imposible. Amén. Fíjese bien, no es el hombre quien hace los milagros, sino que es Dios haciéndolos mediante el hombre que tiene este don. ¿Estamos entendiendo? No es que el hombre sea todopoderoso. El que es todopoderoso es Dios. Amén. Que bajo la participación, fíjese bien, del hombre, bajo la participación del hombre con Dios, el hombre, hermanos, puede llevar a cabo, fíjese bien, milagros, hermano, que literalmente, hermano, cumplen con cosas que para los hombres son precisamente, hermano, imposibles. ¿Sí? Pero recuerde, no es el hombre todopoderoso. Todopoderoso es Dios. Amén. El hombre solamente participa. Amén. Gloria a Dios, fíjese bien. Aquí al final mencionamos que este don funciona mediante el poder dinámico del Espíritu Santo. El poder dinámico, fíjese bien, es la palabra dunamis, ¿sí? Creo que esta palabra a veces se menciona bastante dentro de los ámbitos cristianos, ¿sí? El poder dinámico, la fuerza, el poder de Dios, es el dunamis, que es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿sabe de quién es esta característica? Esta característica es del Espíritu de Dios, es de Dios. O sea, el hombre, hermano, no puede hacer nada por sí solo. El hombre solamente hace, escuche, lo que le es dado por Dios que haga. Solamente así. Por eso, la frase anterior, que el hombre no es todopoderoso. Quien es todopoderoso es Dios, quien está en el hombre. Amén. Y en una participación, fíjese bien, conjunta, en una participación en unidad, es como se lleva a cabo, hermano, este precioso proceso de los milagros. ¿Estamos entendiendo? Fíjese bien, un milagro es un acto de la soberana voluntad de Dios y pueden ser independientes o relacionados con el orden de las leyes naturales. Amén. ¿Qué significa esto? O sea, mire, Dios es el creador de todo. Él es el creador del universo. Él es el creador del mundo. Él es el creador del hombre. Él es el creador de la vida. ¿Sí? Entonces, Él puede intervenir esas leyes que Él creó, o bien puede ser que su poder opere de una forma independiente a las mismas leyes que Él estableció y a las cuales Él sujetó a este mundo a ellas. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas cuestiones más. Ahorita un poco más adelante. Amén. Pero déjeme decirle también, hermano, que un milagro, fíjese bien, no tiene explicación lógica. ¿Sí?
Es decir, si nos pusiéramos a pensar, hermano, ¿qué es lo que sucedió? Fíjese bien, cuando el sol se detuvo, uno podría decir, bueno, la tierra es la que gira alrededor del sol. Eso es conocido por todos. Amén. Entonces significa que si el sol se detuvo, entonces quiere decir que la tierra fue la que dejó de girar alrededor del sol. En ese movimiento de traslación y hasta en ese movimiento de rotación propio de la tierra sobre su mismo eje. Es lo que nosotros pudiéramos explicar, hermano, pero a ciencia cierta, fíjese bien, lo milagroso de Dios puede, hermano, exceder cualquier conocimiento, aun aquel que, fíjese bien, está sujeto a las mismas leyes que Dios estableció en el orden natural. Por lo tanto, hermano, un milagro, fíjese bien, como lo decimos aquí, carece, hermano, de una explicación lógica. El llevarnos a creer, fíjese bien, que si fue la tierra la que ya no hizo su movimiento de traslación o su movimiento de rotación, hermano, sería algo increíblemente, hermano, a nuestra propia comprensión. ¿Sí? No lo podríamos explicar, no podríamos justificar las causas, no podríamos decir, hermano, exactamente cómo es que sucedió. Es lo que creemos que pudo haber pasado, pero solamente Dios sabe lo que tuvo que hacer para poder llevar a cabo ese milagro. Y eso es, hermano, lo que es un milagro. Es lo que Dios sabe que tiene que hacer para poderlo, hermanos, realizar. Y en eso que Dios sabe que tiene que hacer, mire, la mente humana, como es tan limitada, no alcanzaría a entender lo que Dios hace para poder ver manifestado un milagro de una magnitud como esa. ¿Sí? De hecho, un milagro, hermano, de cualquier magnitud. El hombre siempre trata de buscar la explicación, de tener las pruebas, las evidencias, el conocimiento científico, las bases, los argumentos, las justificaciones. Pero sabe que ante lo milagroso de Dios, hermano, todo eso queda inútil. Todo eso, hermano, no sirve, porque solamente es Dios quien sabe cómo funcionan las cosas. Amén. Gloria a Dios, fíjese bien. Mencionamos también que ocurre, o sea, los milagros ocurren cuando Dios opera fuera del círculo por el cual está gobernada y limitada su creación. ¿Sí? Es decir, es ese rompimiento o esa intervención en las leyes naturales que Él mismo creó para el mundo. Quiere decir que Él creó las leyes a las cuales este mundo está sujeto este mundo. Bueno, un milagro, fíjese bien, opera muy aparte de lo establecido, hermanos, por estas leyes naturales. Amén. Fíjese bien, aunque los milagros alteran el orden de la naturaleza, no significa la ruptura total de las leyes que rigen a la misma. ¿Sí? Creo que esto lo explicamos ya hace un momento. O sea, Dios sabe cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo. Para operar en un milagro, Él puede respetar esas leyes o Él puede, fíjese bien, intervenir en esas leyes para llevar a cabo algo milagroso. Si Dios hace eso, fíjese bien, si Dios altera la naturaleza, no significa que Él acabó por completo el orden que Él mismo estableció. ¿Sí? No, sino que Él lo hace, fíjese bien, por algún motivo, alguna situación, alguna circunstancia a favor, hermano, de sus hijos, a favor del pueblo de Dios, a favor, hermano, de la iglesia. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, para muchos el entender esto, hermano, el que Dios opera, fíjese bien, interviniendo el orden que Él estableció, para muchos, hermano, eso no va, no cuadra. Se detienen ahí y dicen, lo milagroso de Dios no puede ser porque Dios no va a romper algo que Él mismo estableció. Y estoy completamente de acuerdo. En el ámbito, fíjese bien, de las leyes morales, de los mandamientos que Él nos ha dado, del orden que Él mismo, hermano, le ha dado a su cuerpo, a su pueblo, a la iglesia, a través de su espíritu, Dios no va a transgredir algo que Él estableció. Pero déjele digo esto, tocante a la naturaleza, tocante al obrar en un poder superior al del hombre y aún al de la misma naturaleza, como es Dios quien lo creó,
Como es Dios quien sabe cómo funciona, bueno, déjele digo una cosa. Él es el único que tiene el derecho de poder intervenir allí para realizar un milagro. En otras palabras, hermano, es en ello, en lo milagroso, en donde exclusivamente Dios, ni aun Satanás, exclusivamente Dios se puede mover. Amén. Y quien tiene el don de hacer milagros, fíjese bien, participa con Dios en llevar a cabo lo imposible. Pero no es el hombre quien lo hace, sino que sigue siendo Dios quien sabe cómo funcionan, cómo son las cosas que Él mismo creó para poder intervenir en ellas. ¿Me estoy explicando? Vamos a continuar, fíjese bien. Cada milagro tiene un propósito definido, no pierda de vista eso. Los milagros suceden bajo propósitos de parte de Dios muy específicos. Es decir, Dios no va a intervenir en la naturaleza, por ejemplo, nada más porque sí, sino que aquella intervención cumpla con un propósito definido y específico de parte de Dios, a favor, como ya lo mencionamos, de sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Fíjese bien, para alcanzarlo, puede interrumpir la regularidad de una ley en obediencia a otra ley más alta. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, algo que ya le he venido diciendo desde el principio, ¿sí? ¿Quién va a conocer, fíjese bien, cómo funciona un coche, por ejemplo, sino aquel que lo creó? ¿Me explico? Aquel que lo creó sabe a la perfección cómo funciona. Bueno, aun cuando esa persona que creó el coche, fíjese bien, sabe a qué límites, sabe a qué principios el funcionamiento está sujeto, bueno, es esa misma persona quien puede, fíjese bien, intervenir el funcionamiento que él mismo le dio al coche, alterar ese funcionamiento que el mismo creador le dio a su coche con el fin de una mejoría, con el fin de llevar a cabo algo definido. Por lo tanto, es lo que le estoy mencionando aquí, ¿sí? Solamente es Dios quien puede interrumpir la regularidad de una ley en obediencia a otra ley más alta. Lo establecido por Dios es una ley. Bueno, pues solamente es Dios, fíjese bien, quien puede interrumpir esa regularidad del orden natural, aún del poder humano, ¿sí? En obediencia a otra ley por medio de la cual Dios le está procurando un bien, un favor a su pueblo. Es como si el creador del coche, hermano, ve que el carro funciona bien, está operando al 100%, pero le quiere hacer una modificación para que éste tenga una mejor aceleración, para que tenga un mejor consumo de combustible, para que frene de una mejor manera, etc. ¿Me explico? Es así, hermano, nuestro Dios. Él ve la humanidad, Él ve al pueblo de Dios, Él ve a los hijos de Dios, Él ve a la iglesia, hermano, y Él puede obrar en milagros, fíjese bien, aún que cuando Él ha establecido el orden natural, Él lo puede alterar con el fin de producirle un bien a sus hijos. Entonces el orden natural está sujeto a una ley más alta, que es la de la intervención de Dios a favor de sus hijos. Amén. Vamos a seguir. Fíjese bien. Vamos a mencionar ahora algo en relación a la clasificación de los milagros. Esto es muy importante. No se me pierda, no se me distraiga. Si está tomando nota, hágalo rapidito. Amén, para que no pierda ningún detalle. Vamos a ver lo que viene siendo la clasificación de los milagros. Fíjese bien. Como número 1, tenemos milagros a través de la naturaleza. Amén. Fíjese bien, por ejemplo, en el caso del diluvio. En el diluvio Dios hubiera podido, fíjese bien, crear agua de la nada. ¿Sí? O sea, si Dios creó este mundo, ¿sí? Si Dios creó, hermanos, el agua, pues en el diluvio, hermano, Él pudo haber creado más agua. ¿Sí? Pero en cambio, fíjese qué fue lo que pasó. En lugar de esto, Él permitió que sucedieran dos cosas. Vamos a ver cuáles y cuáles. Número 1, que aquel día, fíjese bien, ¿qué permitió Dios? Que aquel día fueran rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Sí? Es decir, significa, hermano, que el agua que estaba en los mares,
es decir, en el abismo, comenzara, hermanos, a emerger, comenzara, hermanos, a subir su nivel, comenzara a brotar más agua. De manera que en el diluvio, escuche esto, en el diluvio no solamente, hermano, fue la lluvia que cayó del cielo, por así decirlo, que es esto segundo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. En el diluvio no solamente cayó agua, hermano, así como lluvia, que por cierto sería la primera vez, hermano, que eso sucedería, porque antes de eso el hombre no sabía lo que era la lluvia, ¿sí? La tierra era regada por un vapor, era regada de otra manera, no sabían lo que era la lluvia. Es por eso que a Noé, hermano, entre otras cosas, pues no le creyeron, hermano, de que fuera a venir un diluvio. Porque ellos sabían que las fuentes del abismo, es decir, el agua en los mares, estaba allá, estaba sujeta a los límites, ¿sí?, del mar y de la tierra. Ellos no sabían, hermano, lo que era la lluvia, ¿sí? Entonces no le creyeron a la predicación, hermano, de Noé. Por eso, y aparte, pues porque estaban entregados al pecado, me explico. Pero escuche esto, en el caso del diluvio, Dios pudo haber creado agua, pero pasaron dos cosas. Número uno, agua salió, hermanos, tremendamente de abajo, es decir, de los mares. El agua superó los límites de la tierra y llenó la tierra. Es decir, en el diluvio fue agua de abajo, como asimismo también agua de arriba. Porque las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces fíjese, agua de abajo y agua de arriba, ¡pum!, acabaron con toda la vida en la tierra. Todo ser vivo que respiraba murió. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál fue el milagro de Dios en el caso del diluvio? La lluvia, y fíjese bien, también el hecho de que el mar llenara la tierra. Así que, hermano, qué hermoso. Mire, la próxima vez que usted vea llover, la próxima vez que usted aprecie la lluvia, eso es la evidencia de un milagro de Dios. Amén. Cuando usted se pare a ver ahí en la ventana cómo llueve, cuando usted ve, hermano, las nubes, hermano, esa es la evidencia de la intervención de Dios, de lo milagroso de Dios. Qué hermoso, ¿no le parece? Esto lo tenemos en Génesis capítulo 7 y versículo 11. Fíjese bien, esto nos habla del comienzo del orden natural de la lluvia que desciende y de las grandes corrientes oceánicas vertidas en la superficie de la tierra provocadas por un cambio en la gravedad. ¿Sí? Dos cosas pasaron en el diluvio. Número uno, la lluvia que desciende. Y número dos, las corrientes oceánicas que obedecen a un cambio en la gravedad de este planeta, de la Tierra. Amén. Qué hermoso es Dios, ¿no le parece? Mire, ¿qué hubiera sido más fácil para Dios? ¿Haber hecho esto o haber creado agua? ¿Qué hubiera sido más fácil? Mire, como Él es Dios, cualquiera de las dos hubiera sido más fácil. Pero qué sorprendente es que Dios, fíjese bien, obrando de una manera milagrosa, escuche esto, después del diluvio, Dios mismo marca nuevas leyes para el universo, para este mundo, para la naturaleza de este mundo. Es decir, a partir del diluvio, escúchelo, hermano, el ecosistema del planeta Tierra cambió. ¿Sabe por qué? Porque antes del diluvio, ¿sí?, y desde el tiempo de la creación, escuche, había aguas debajo de la tierra, en los mares, y había aguas en la expansión llamados cielos. En otras palabras, cuando el hombre volteaba hacia arriba, hacia el cielo, no solamente veía, hermano, el firmamento, no solamente veía, hermano, la expansión que Dios creó. ¿Sabe qué veía cuando volteaba hacia arriba? Veía agua. Agua, hermano, no nubes, sino agua. En el diluvio, esa agua que estaba en las cataratas de los cielos cayó. Y a partir de allí, a partir del diluvio, se formó el ecosistema que conocemos usted y yo hasta el día de hoy,
en todo el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué Dios no creó agua para llevar a cabo el diluvio? ¿Sabe por qué? Porque Él intervino las leyes que Él tenía, que Él estableció, Él las intervino bajo una palabra, bajo un mandato superior, bajo el cual cambiaría el ecosistema para el planeta Tierra. Es lo que mencionábamos aquí, miren. Esto que solamente Dios puede interrumpir la regularidad de una ley en obediencia a otra ley más alta. ¿Cuál fue esa ley más alta en el caso del diluvio? Hermanos, pues esa ley más alta fue que el ecosistema iba a cambiar a consecuencia de la destrucción del hombre por causa de su pecado. Amén. Entonces, hermano, ¿quién puede obrar así? Sino solamente Dios, quien es todopoderoso. ¿Puede alabar usted al Señor? Gloria a Dios. Fíjese bien, en los días de Moisés, ¿sí? ¿Qué pasó en los días de Moisés? Bueno, pues Dios pudo haber dividido el mar por medios inexplicables. Pero en lugar de esto, fíjese bien, Dios envió un fuerte viento del oriente que hizo que el mar se secara. ¿Sí? Esto es impresionante, hermano. Mire, ¿qué hechos vimos que sucedieron allí? Vamos a verlos, fíjese bien. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Toda una noche estuvo soplando un fuerte viento oriental del oriente, ¿sí? Sobre el mar. ¿Sabe qué hizo ese viento? No solamente lo dividió al mar, sino, hermano, que la tierra, fíjese bien, donde estaba vertida el mar, la hizo seca, ¿sí? La secó. Qué impresionante es esto, hermano. Mire, a veces nada más lo cantamos, ¿verdad? En las alabanzas sobre cómo echó a la mar los carros del faraón. A veces nada más nos lo imaginamos y lo pensamos así como en un ratito que Dios lo hizo, un milagro y ya. Hermano, pero es sorprendente. Toda una noche estuvo soplando un fuerte viento del oriente que separó las aguas, pero la tierra donde estaba contenida el agua, quedó la tierra seca. Escuche, dice, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Sí? Hermano, la descripción que tenemos en Éxodo 14, 21 y en esos versículos en el contexto, es de que el pueblo caminó, hermano, como por tierra seca. ¿Sí? Es decir, no caminaron entre un pantano lodoso, entre estar batallando, hermanos, y se quedaban enterrados ahí por causa del barro. No, hermano, caminaron como por tierra seca. Miles y miles y miles de personas pasaron por allí. ¿Sí? Cerca de 1 millón de personas, hermano, que salieron de Egipto, cruzaron por allí como por tierra seca. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Amén. Fíjese, y aun cuando el hombre se trata de explicar, oye, pero ¿de dónde venía ese viento? ¿Por qué sopló tan fuerte? ¿Cómo es que esto se llevó a cabo? Mire, aún así, Dios obró. No sé si se fija. Dios obró de una manera en la que aún así fuera lo más lógico para que nosotros lo podamos entender. Y aún así, lo más lógico de Dios es locura, hermano, para nosotros. No lo podemos comprender. No nos alcanza nuestra mente para poderlo entender. Qué tremendo. Fíjese bien, aunque el viento es un fenómeno natural, ¿verdad? El poder que lo hizo moverse fue enteramente milagroso. ¿Usted puede ver el viento? No, no lo podemos ver. Podemos más o menos decir para dónde va, ¿verdad? Por cómo se mueven las hojas de los árboles, por la orientación de una bandera, por varias cosas podemos determinar, está soplando para qué lado, está soplando para el norte, para el sur, podemos decirlo. Pero qué impresionante es, fíjese bien, que el viento
durante toda una noche estuvo soplando en el mismo lugar hasta que las aguas quedaron divididas y la tierra quedó seca. Eso es lo milagroso de Dios. Amén. El viento, hermano, es un fenómeno natural poderoso, ¿verdad? Creo que cuando hay tornados, ciclones, todo esto, el viento es un elemento, hermano, es un factor, hermano, básico en todo este tipo de tornados, ciclones, huracanes. El viento es determinante, hermano, en ello. Y las cosas que puede producir, los daños que llega a hacer. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora los milagros sin utilizar al hombre. Ya vimos los milagros, ¿verdad?, a través de la naturaleza. Ahora vamos a ver los milagros sin utilizar al hombre, que es la segunda clasificación de los tipos de milagros, por así llamarlos. Fíjese bien, estos son milagros como resultado de la acción soberana de Dios, o sea, sin la intervención humana. Estas operaciones espirituales abarcan eventos como cuáles, miren, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? El hombre no participó ahí para nada, ¿sí? Lot, ¿qué fue lo único que hizo? Salir de la ciudad, ¿verdad? Los ángeles que Dios mandó, ¿verdad? Su ángel que Dios mandó, hermano, únicamente, fíjese bien, llevaron a cabo el juicio de Dios sobre esa tierra, sobre esa ciudad, ¿sí? Sacan, o Lot es sacado, fíjese bien, de la ciudad, ¿sí? Junto con su familia, hermano, ¿para qué? Para que el juicio cayera sobre estas dos ciudades, hermanos, llenas de pecado. Fíjese bien. Tenemos otro, hermano, que es el de la zarza ardiendo. ¿Sí? Nadie la prendió. Nadie andaba ahí, hermano, husmeando ni haciendo una fogata. La presencia de Dios estaba en esa zarza. Se manifestó en esa zarza, hermano, ardiendo. Amén. Fíjese bien, la confusión de las lenguas, en Babel. ¿Sí? ¿Cómo es, hermano, que el hombre quiso construir una torre para poder llegar a Dios? La humanidad hablaba, fíjese bien, un solo idioma. Y el milagro de Dios, ¿saben qué consistió? En que confundió las lenguas de todos, de manera que nadie se entendía. Nadie, hablando a su compañero de a un lado, se podía entender. Y eso llevó, hermano, a muchas cosas, ¿verdad? Que hasta hoy en día se siguen estudiando, como son los idiomas, las formas de escritura, todo lo que tiene que ver, hermano, con la enseñanza, con el aprendizaje, con la capacidad, fíjese bien, de poder formar signos, sonidos, letras, alfabetos, hermano, y toda la gramática y toda la composición que conlleva una lengua o un idioma. Fíjese de dónde parte. De ahí del libro del Génesis, hermano, en los primeros capítulos, la Torre de Babel, ¿sí? Fíjese bien, la aparición de la estrella de Belén es otro milagro, hermano, en el cual también el hombre no participa, ¿sí? Del cual, fíjese bien, hace poquito, ¿sí?, fuimos testigos nuevamente, hermano, de la aparición de esta estrella. En algunos lugares se vio, en otros tal vez no, ¿sí? Pero cómo, fíjese bien, la aparición de esta estrella obedece, fíjese bien, a leyes del universo, que precisamente por medio de que los planetas se puedan alinear, dan pie a la formación de nuevos astros o de nuevas manifestaciones de luz, de astros en el cielo. ¿Quién puede alinear los planetas? ¿Quién puede permitir, hermano, que esto se lleve a cabo? Solamente el poder de Dios, quien sabe cómo funcionan todas las cosas. Amén. Oh, hermano, alabe a Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, caramba, ¿cómo decirlo? Como hijos de Dios tenemos a un Dios poderoso, poderoso. Hermano, que si es capaz de mover planetas, ¿no nos podrá, hermanos, ayudar en las situaciones de nuestras vidas? Claro que sí. Amén. Nada más nos falta un poquito de fe. Amén. Jesús dijo, aunque sea como un grano de mostaza, si tuvieras fe, entonces el milagro de decirle a este monte, desarráigate y plántate en el mar, ocurriría. Amén. Fíjese qué hermoso. Para estos milagros y otros más,
No hay explicación lógica, ¿sí? Aunque la aparición de la estrella de Belén, mire, muchos digan, no, es que cada 100, cada 800, cada 400 años se da esta alineación y que por esto y que por... Mire, si Dios no quiere, no sale, no sucede. Es decir, no hay explicación lógica para lo milagroso de Dios. El hombre más o menos ahí trata ahí como que de explicarse, ¿verdad? Así como para que tenga su conciencia tranquila. Pero la verdad es que ni el mismo hombre sabe cómo es que Dios opera en esta área. Fíjese, tan solo el reconocer la soberanía de un poder divino superior al del hombre, ¿sí? Eso, hermano, se sale de la comprensión humana, ¿sí? O sea, ¿cómo, hermano, fíjese bien, se llevan a cabo las cosas sino solamente obedeciendo aquello a la soberanía del poder de Dios? Amén. Vamos a continuar. Como tercera clasificación tenemos los milagros a través del hombre, es decir, con la participación del hombre. ¿Y sabe cómo se llevan a cabo estos? A través del don de hacer milagros. O sea, Dios ha compartido de su poder, fíjese qué hermoso. Dios ha compartido de su poder al hombre a través del don de hacer milagros. Entonces, no es que el hombre sea todopoderoso, sino que el hombre tiene una pequeña parte del poder de Dios, con la que al participar con él, ¿sí? Ese poder se puede manifestar, pero recuerde, bajo la voluntad de Dios. Amén. O sea, no es que el hombre, ¿verdad?, le sirven un vaso con agua y se pone a orar y lo convierte en un vaso de coca. No, discúlpeme, pero no es así, ¿sí? Muchos hombres quisieran hacer eso, ¿sí? Que les dan un pan, hermano, y convertirlo en oro, ¿sí? Yo le voy a decir una cosa, los milagros de Dios operan, obviamente, bajo la voluntad de Dios. Quiere decir que si Dios quiere, se hace. Si Dios no quiere, no se hace. Si Dios ve lo conveniente de hacerlo, lo hace. Y si no, no lo hace. Aunque el hombre tenga el don de hacer milagros, escuche, el don obedece a la soberanía de Dios. Por lo tanto, el hombre no es todopoderoso. Quien es todopoderoso es Dios. Amén. Fíjese bien. Esto lo tenemos en un pasaje que ya leímos. Ahí está la evidencia en 1 Corintios 12. Ahora, estos milagros que Dios hace a través del hombre, recuérdelo, son una participación conjunta del hombre con Dios. Amén. Es una colaboración, un equipo, hermano, que se hace. Y recuerde esto también, solamente bajo la voluntad de Dios. Amén. Fíjese, esto quiere decir que Dios usa la vida de un hombre o mujer, quienes valiéndose de un medio natural o por encima de lo natural, realizan una obra con un propósito bien trazado. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, hermano, que Dios usa a quien le ha dado ese don, fíjese bien, para realizar algo en un medio natural o por encima de lo natural. Y cuando hablamos de lo encima de lo natural, luego pensamos en lo sobrenatural. No, es un error. Cuando hablamos por encima de lo natural, hablamos de lo milagroso de Dios. Recuerde, la palabra sobrenatural no es bíblica, no viene en la Biblia, ¿verdad? Y aunque muchos digan, bueno, pero es que la palabra Trinidad tampoco viene en la Biblia, ¿verdad? Sí, pero hay una grande diferencia. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad se ve en la Biblia. Pero la palabra sobrenatural ni está en la Biblia, ni se ve en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural, se lo vuelvo a decir, tiene que ver con los poderes ocultos, con los poderes del infierno, los poderes del diablo. Tiene que ver con la muerte, con lo mágico, con el sortilegio. Tiene que ver, hermano, con el encantamiento. Tiene que ver con los muertos. Tiene que ver con Satanás. De acuerdo a las raíces de esa palabra, hermanos, nada tiene que ver con Dios, sino con Satanás. Así que cuando hablamos de que Dios, fíjese bien, se vale de un hombre, de una mujer, para llevar a cabo un acto
por encima de lo natural, hablamos de algo milagroso. O bien, aún en el medio natural, también hablamos de algo milagroso. Amén. Fíjese bien, esto lo realizan o es una obra con un propósito bien trazado. O sea, es lo que le digo, ¿verdad? La persona que tenga el don de hacer milagros, ¿verdad? No crea que se va a poner a orar por el vaso de agua para que se convierta en un vaso de coca. Muchos quisieran, ¿verdad? No, hermano, ya dejen la coca, hace daño, hay que tener cuidado con esta. Amén. Mire, mucha atención en esto. Ya casi vamos a concluir la primera parte de este precioso don, hermano, que es el de hacer milagros. Amén. Fíjese bien, los milagros, hermano, son la evidencia de un Dios que es antes de todas las cosas. Oh, qué hermoso es esto. Fíjese bien, que sabe cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Por ser creador, fíjese bien, de todo, y que todas las cosas en él subsisten, y que sabe cómo alterar el orden de lo que ha sido creado por él. Oh, hermano, esta frase es muy importante. Pero, fíjese, vamos a ver lo que nos dice Colosenses 1:17, que es precisamente esto. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Nuevamente, léalo otra vez, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Hermano, que si Dios, fíjese bien, diseñó la creación, la planeó, si Dios se anticipó a la creación sabiendo cómo iba a funcionar todo, Él es, hermano, fíjese bien, creador, Él es creativo, Él es el origen de todo lo que existe, de todo lo que existe. Él sabe de qué está hecho el sol, Él sabe la temperatura que éste soporta, los años de vida que éste tiene. Él sabe, hermano, la edad de la tierra. Él sabe con precisión lo que está, hermano, en la corteza de la tierra, lo que está en el núcleo. Él sabe, hermano, por qué el deterioro, por qué los glaciares, por qué el calentamiento global. Dios sabe, fíjese bien, todo de todo, porque Él es el origen de todo. Por lo tanto, el don de hacer milagros opera en conjunto a la voluntad de Dios, porque Él sabe cómo funcionan las cosas, porque Él es el creador. Amén. Por eso le menciono esto, que los milagros son la evidencia de un Dios que es antes de todas las cosas, que sabe cómo funcionan las cosas por ser el creador de todo, y que todas las cosas en Él subsisten. O sea, ¿sabe qué significa eso? ¿Sabe por qué el sol está donde está? ¿Sabe por qué el sol no consume a la tierra? Porque Dios estableció leyes en el universo que marcan esa distancia, esa rotación, esa traslación, ese movimiento, hermano. Dios se lo dio a la tierra. Dios le puso, hermano, esa firmeza al sol, de manera que la tierra no se va a acercar al sol para ser consumida, ni el sol la va a chocar. ¿Me estoy explicando? Dios sabe dónde puso los astros, las estrellas. Dios sabe cuáles son frías, cuáles son calientes. Dios sabe a qué distancia se encuentran. Dios conoce, hermano, todo. Él le dio el orden, hermano, de una manera en la que, escuche esto: la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Él. Amén. ¿No le parece eso hermoso? O sea, tratarnos de acercar a entender todo lo que nuestro Dios hizo nos debe de dejar maravillados, con la boca abierta, hermano, de decir: wow. A ver, diga conmigo: wow. Gloria a Dios. Él lo sabe todo. El universo subsiste, la naturaleza, los ecosistemas, la lluvia, el mar, los ciclones, los tornados, los huracanes, los terremotos. Él sabe, hermano, de dónde proviene todo esto. La luz, el día, las plantas, la vegetación,
la misma salud del hombre, el deterioro de la salud del hombre. Dios sabe de dónde proviene todo esto. Él es el único que puede obrar en milagros en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Amén. Así que, hermano, hermana, usted tendrá el don de hacer milagros. Se da cuenta que si usted tiene el don de hacer milagros, usted tiene una parte de Dios tan poderosa en usted que le lleva también al hecho de entender cuál es la forma, la manera, cuál es, hermano, el plan de Dios para todo lo que existe. Y que con base a ese diseño, con base a ese plan, con base a esas leyes que Dios ha establecido, escuche esto, los milagros pueden operar en el plano natural o por encima del natural, llevando a cabo actos divinos y milagrosos de parte de Dios en la vida de un hombre y a su alrededor en todo el mundo. Amén. Así que, hermano, hermana, este don es precioso, este don es poderoso. ¿Le gustaría tenerlo? ¿Le gustaría tenerlo? Oh, gloria a Dios. Sabe, hermano, aquí entre nos yo le voy a decir una cosa. Tengo muchos años, ¿verdad?, estudiando acerca de los dones, y en particular este es uno que me ha fascinado. ¿Sí? ¿A quién no, verdad? Bueno, pero déjeme decirle algo aquí entre nos. Es un don, hermano, que yo le he pedido mucho al Señor. Amén. Desde mi juventud, hermano. Amén. Y no crea que estoy muy grande, ¿eh? Fíjese bien. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Todos los milagros, fíjese bien, son la prueba del poder activo y dinámico de Dios. ¿Sí? Es algo que ya mencionamos. Cuando vemos un milagro, es ver a Dios actuar, hermano. Es ver a Dios moverse allí. ¿Sí? Es decir, no me refiero a que lo veamos literalmente, sino que es Dios quien se está manifestando a través de eso que está sucediendo. Es el poder activo y el poder dinámico, el dunamis de Dios, de lo que nosotros estamos siendo testigos. Amén. Fíjese bien, y eso lo podemos ver, fíjese bien, ya lo vimos, por medio de algo natural. Lo podemos ver sin la intervención del hombre, o lo podemos ver también con la intervención del hombre. Y cuando es con la intervención del hombre, nos referimos específicamente al don de hacer milagros. Amén. El día de hoy, fíjese bien, vamos a concluir hasta aquí. Le vamos a dejar hasta ahí. Viene la contraparte, hermano, o más bien la parte que falta de este don. Pero es bastante, hermano, también porque vamos a estar buscando bastantes citas bíblicas para ver algunos de los ejemplos que ya mencionamos al principio, ¿sí?, que vienen en la Escritura. Pero no quiero entrar a esa segunda parte, sino que lo hemos dividido hasta aquí, como lo dijimos al principio, para que esa segunda parte, hermano, también no nos quede inconclusa. Es muy importante. Así que yo le voy a pedir, fíjese bien, que medite en este estudio, en toda la información que hemos compartido, y que se prepare para que dentro de 8 días, con su Biblia en la mano, como siempre, me acompañe a estar buscando todas las citas bíblicas, que van a ser muchísimas, y nos vamos a dar cuenta, hermano, de que toda esta primera parte que explicamos tiene su base y su fundamento en lo que está escrito y que aparece en la palabra de Dios. Amén. Pero vámonos por partes. Amén. Para que no queden estas cosas a medias. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Verdad? Es un tiempo, hermano, razonable de estudio de la palabra. Aproximadamente llevamos 1 hora 5 minutos. Y vamos a darle gracias a Dios hasta aquí, hermano, porque sin duda esta es una palabra, hermano, que nos debe de motivar a descubrir nuestros dones. Es una palabra que nos debe de motivar, hermano, a desear los dones mejores, a poderlos pedir. Amén. Pero escuche, con un fin genuino. No se pierda la segunda parte de este don, porque vamos a ver pasajes en la Escritura en donde hubo hombres que desearon tener dones como estos solamente para autogratificarse
y hasta para lucrar con ellos. Dios no opera así. Pero yo le invito, no se pierda también la segunda parte de este tema la siguiente semana, el próximo jueves. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amén. Dispóngase ahí, deje su Biblia ahí a un ladito, prepárese, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por esta bendición, Señor, de podernos introducir a este precioso don, Señor, del hacer milagros. Te damos a ti las gracias, Señor, porque está contenido en tu palabra. Y hay hechos, mi Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tu poder, Señor, divino, obrando, Señor, en milagros a favor del hombre, a favor de tu pueblo, Señor. Hoy, mi Dios, que hemos comenzado a ver esta primera parte, queremos decirte, Señor, danos de tu Espíritu y el poder obrar, Señor, en milagros, unidos a ti, allegados a ti, para poder, Señor, cumplir tu voluntad de edificar, Señor, a la iglesia y llevar a cabo, Señor, tus planes. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que estamos pendientes de todos estos temas, mi Señor, atentos. Y que algo, Señor, tengamos en común. Y que esto sea el hecho, Señor, de estar, Señor, en una relación contigo de tal manera que podamos avivar, que podamos descubrir y fluir en los dones que tú nos has dado. Señor, danos uno como este. Si en tu voluntad está, si en tus planes está, hazlo, Señor. Qué precioso, Señor, es ver cómo tu poder actúa, Señor, con propósitos bien definidos. Mi Señor, estamos en tus manos y te damos a ti las gracias, Señor. Sigue, Señor, enseñándonos, sigue hablando a nuestras vidas y que podamos continuar la próxima semana con esta segunda parte, Señor, del don de hacer milagros. Gracias te damos, pues, el día de hoy. Señor, en tus manos estamos y te decimos, Señor, úsanos. Aquí está nuestra vida. Úsala, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, alabe al Señor Jesucristo, ¿verdad? Gócese juntamente conmigo, emociónese, hermano, de conocer todo esto, ¿verdad? Y no solamente lo dejemos en esa emoción, sino, hermano, pues que esto nos motive, fíjese bien, a que podamos pedirle a Dios, ¿verdad? Que se manifiesten los dones espirituales en cada uno de nosotros. Amén. Recuerde, todos los creyentes tenemos dones espirituales. Por lo menos tenemos un don, cada uno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues no me queda, hermano, hermana, más que despedir, ¿verdad? Mandar saludos a todos los hermanos que veo que pusieron aquí un saludo en el chat de YouTube, en el Estado de México, en Ecuador, en Canadá. Hermanos, que el Señor los bendiga, ¿verdad? En España también, que el Señor los bendiga, ese esfuerzo que hacen por recibir aún de madrugada el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. A nuestros hermanos de San Ignacio, a la iglesia local, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Saludos hasta Villedalgo, Jalisco también, ¿verdad? Con esta preciosa familia Lagunas, que el Señor los bendiga. Seguimos orando por su salud para que sean completamente restaurados. Amén. En el Estado de México, en Nayarit, en Puerto Vallarta, fíjese bien, en Oaxaca, en Mérida, en Veracruz, en Estados Unidos, en Austin, allá con nuestra hermana Blanca y Enrique, con Marta y Ariel, con Alfredo y Julia. Que Dios los bendiga mucho. Les amamos en el amor del Señor y nos da mucho gusto que estén siguiendo las transmisiones apegados a la palabra. Amén. Bueno, hermano, hermana, pues mire, hoy es ya jueves, ¿verdad? El día de mañana, viernes, usted sabe que no hay transmisión, sino hasta el día sábado a las 7 de la tarde con la reunión de oración. Amén. Así que no se la pierda. Va a ser una reunión normal como las demás. Solamente la de la semana pasada, que fue la de fin de mes, fue una noche de oración. Pero la de este sábado va a ser una reunión normal de 7 a 9 de la noche. Así que le invitamos a que participe. Si tiene necesidades,
las hace llegar, las anotamos, se pasan en el momento, se ora por ellas, pero también durante las semanas se está orando por esas peticiones. Amén. Así que, bueno, pues mañana viernes no hay nada. Nos vemos hasta el sábado a las 7 y el domingo también a las 11 de la mañana. Bueno, pues vaya a cenar rico, pásenla bien con su familia, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, continuamos el sábado. Amén. Bendiciones para todos, un abrazo, un saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.